Continuando con el tema de las disoluciones químicas. Hoy vamos a ver las unidades de concentración o formas de expresar concentración, ya que, como les decía, no todas las sustancias las podemos tomar o probar para saber el grado de concentración o el grado de dilución que una sustancia tiene. Los químicos nos apoyamos en los laboratorios, nos valemos también de la matemática, claro, de fórmulas, de fórmulas, de despejes, de números y demás, pues para determinar qué tan concentrada, qué tan diluida, y también para saber de qué sustancia se trata por medio de las propiedades no solo visuales, sino también cuantitativas que aporta una sustancia. Entonces, las concentraciones se pueden expresar por métodos químicos. Son diferenciados de los métodos físicos en que son referidas a moles de soluto y en ocasiones en disolventes. Aquí yo les presento las tres que vamos a estar trabajando en este curso. Vamos a ver molaridad, que es la primera. Vean la diferencia: molaridad, M mayúscula, y su símbolo es la misma, M mayúscula. Ahora molalidad, que es con M minúscula, y la fracción molar, que se simboliza con el X. Molaridad, molalidad. Bien. Debemos tener en cuenta, pues, primero algunas cosas. Son factores de conversión más que nada, como reafirmar lo que ustedes, algunos de los que vimos en décimo cuando vimos conversión, y en física también. Aquí vamos a hablar específicamente de volumen, porque recuerden que casi siempre, no tan decir como siempre, sino casi siempre tratamos disoluciones en un estado líquido. Entonces vamos a ver en cuanto a conversiones nada más de volumen y de masa a volumen. Entonces, para que repasemos nada más, 1 litro tiene 1000 mililitros. Y 1 litro también es igual a 1000 cc o 1000 centímetros cúbicos. Son cosas que debemos también como referenciar o datar en nuestra cabeza, que más nunca se nos olvide, porque dentro de las prescripciones médicas vemos el contenido de dosis siempre en mililitros o cc y demás. Pues muchas veces dicen cucharadita, pero hay medicinas que traen esa cuchara en específico, y esa cuchara que trae una medicina no es igual a la cucharadita que nosotros consideramos al momento de servir, como se dice en al panameño, al ojo, pues, que nosotros decimos, ten esta cucharadita, no es lo mismo. Entonces, cuando un medicamento trae una taza medidora, independientemente de que diga si es mililitros, cc o cucharaditas, pues él ya trae una medida estandarizada en cuanto a dosis, que es lo que debemos referenciar, pues, y datar de que no funciona como para el contexto. Y no decir, pues, al ojo se lo doy y es una cucharadita. Entonces es importante que siempre mantengamos, pues, ese contenido de volumen, también el contenido de las conversiones de masa, porque nos sirven en el diario. Entonces, 1 litro, 1000 mililitros, 1 litro, 1000 cc o 1000 centímetros cúbicos. Si hablamos de 1 kilogramo, 1000 gramos. Y 1 gramo, 1000 miligramos. Esto también lo vimos cuando vimos los submúltiplos y los múltiplos del Sistema Internacional de Medidas. Así que ustedes hicieron una fichita, pueden ir de nuevo retomando, repasando y demás, porque para la aplicación lo vamos a ver aquí. Entonces, cuando hablamos de molaridad, hablamos de esta fórmula muy grande que está aquí, que parece muy grande, pero en realidad no lo es. Es un método útil para expresar la concentración. ¿Qué se utiliza en un equipo volumétrico? Ya les dije, estamos midiendo un volumen. ¿Quiénes miden volumen? Las probetas, las buretas, las pipetas. Solo se necesita masar cierta cantidad de soluto, o sea, pesar un soluto, porque casi siempre tenemos el soluto en estado sólido,
que corresponda a la concentración deseada y adicionar suficiente disolvente, que es el volumen, hasta completar el volumen determinado en un batraz volumétrico de aforo. Entonces expresamos molaridad como o igual a moles del soluto entre litros de disolución. Y ustedes me van a decir, profe, ¿y cómo nosotros vamos a saber los moles del soluto? Tranquilo que yo se los voy a decir. Entonces, en esta fórmula que ustedes ven tan grande pero es tan pequeña, solamente van a haber 3 factores que influyen en él: soluto y disolución. ¿Alguien me quiere decir qué es la disolución? Si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, díganme, por favor, no lo recuerdo. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? No lo recuerdan. Muy bien. La disolución es la suma del soluto más el disolvente. Entonces, para poder determinar la molaridad, yo les tengo que dar los gramos del soluto o los moles del soluto y la disolución. O tengo que darle el soluto más el solvente para que ustedes lo sumen y obtengan la disolución. Recuerden, disolución es la suma del soluto más el disolvente. Bien, decimos que molaridad entonces es igual a los moles de soluto en 100 mililitros de disolución. ¿Qué ventajas posee? Pues permite medir el volumen de una disolución utilizando matraces volumétricos calibrados. Y la desventaja es que la mayoría de las disoluciones dependen en parte de la temperatura, o sea, de la dilatación térmica. Bien, vamos de una vez a lo que vamos. No solamente en física utilizamos calculadoras científicas, sino también en química. Y de hecho, desde décimo se lo he venido diciendo, la calculadora científica cada vez que damos clases. Y si entonces tienen con qué apuntar, un lápiz y siempre algo para que nos datemos. Calcular la molaridad de una disolución que se preparó masando, o sea que se preparó masando. Yo les dije al principio que quiere decir que pesamos 71 gramos de sulfato sódico. Y ahí me da la fórmula química, 71 gramos de Na2SO4. Y añadiendo suficiente agua hasta formar un volumen de 500 mililitros. Bien. Hasta obtener un volumen de 500 mililitros. Entonces, ahí me está diciendo que tengo que trabajar 71 gramos de sulfato sódico y añadir a un matraz de aforo con un volumen de 500 mililitros. Bien, el problema nos presenta dos cosas en estos dos cuadros. La masa, ahí dice MM, que significa masa molar del sulfato sódico, 142 gramos por mol. ¿Alguien quiere decirme de dónde salió la masa molar del sulfato sódico? ¿Alguien quiere decirme de dónde salió la masa molar? ¿No? Bueno, no importa. La masa molar del sulfato sódico salió de la tabla periódica del peso de sodio, del peso del azufre y el peso del oxígeno. Es decir, que sumé cada uno de los pesos para que me dé este que está aquí. Por ejemplo, el sodio pesa 23 y yo voy a decir 23 por 2 porque tengo 2 átomos de sodio. Luego sigue el azufre, sería 23 por 2, que sería 46. Luego el azufre con 32. Luego el oxígeno, que su peso es 16 por 4, que sería 64. Y sumo todos esos números. Primero 23 por 2, que sería 46, más 32, más 64.
y me da 142 gramos. ¿Alguien lo rectificó? Chicos, ¿alguien lo rectificó? Deberían hacerlo. Cuando estén sin mí, no van a poder. ¿Lo rectificaron? Bien. Entonces, el valor que me dio el problema son 71 gramos de sulfato sódico. Ya yo sé que ese es el soluto porque me lo está dando en estado sólido. Entonces, mi fórmula me dice que yo debo es calcular los moles de soluto entre el litro de disolución. Entonces, lo primero que hago calcular son los moles del soluto, que son los 71 gramos entre la masa que me dio mi tabla periódica o la suma de las masas de cada uno de los átomos, y obtengo mi número de moles de la división de 71 entre 142, que me da el valor de 0,5. Y esto lo expreso en moles. Es decir, aquí que N es igual, deben ir o estar con el módulo, porque en el módulo está la fórmula de esto también. N es igual a gramos del soluto entre masa molar del soluto. Luego de eso, digo que los moles del soluto, que es mi sulfato sódico, en 1000 mililitros de disolución, y también digo que tengo 0,5 moles de mi soluto en 500 ml de disolución, que es decir, lo que tengo el problema. El cálculo que encontré, tengo 0,5 moles en 500. Pero recuerden que mi fórmula me dice que debo tener moles en 1000. Aquí se puede determinar por regla de 3. ¿Ok? Donde yo tengo mi incógnita o la expresión de mi molaridad diciendo que molaridad es igual a moles de soluto en 1000 mililitros de disolución. Entonces, moles de soluto en 1000 mililitros de disolución. Y abajo coloco lo que me dio el problema, que serán 0,5 moles entre 500. 0,5 moles entre 500. Y por regla de 3, y así mismo multiplico en forma de cruz para obtener despejar el valor de mi soluto, de mi molaridad, perdón, la molaridad. Entonces lo hago 0,5, se multiplica en forma de cruz por este, y luego se divide entre este. 0,5 por 1000 entre 500, dándome valor a 1. Entonces, X vale 1. Molaridad es igual a 1 mol por litro. Bien, cosas que tengo que aprenderme de aquí. Esta fórmula y la que está abajo también. En la primera, si la profe me da moles de soluto y me da los litros de disolución, yo simplemente el reemplazo. Y la segunda, me la aprendo por si la profe me da gramos de soluto y me da disolvente 500 ml, porque yo sé que tengo que llevarlo a 1000 mililitros, como dice mi fórmula, o 1 litro de disolución. Vamos a ir adelantando algo ahí para ver, para que vayan viendo. En el caso de la molaridad, viene siendo la parte de arriba igual, moles de soluto. Solamente que abajo consideramos kilogramos de disolvente en vez de litros de disolución. Esa es la única diferencia. Litros de disolución, kilogramos de disolvente. Entonces,
Revuelvo aquí, revuelvo. Cosas que debo aprenderme. Los moles del soluto se calculan por medio de esta fórmula. Moles de soluto es igual a N igual a gramos del soluto entre la masa molar, donde la masa molar es la suma de la masa que tiene cada elemento de la tabla periódica. Y el litro de disolución, que me lo debe dar el problema, y si no me lo da, entonces aplico la segunda fórmula, que dice que molaridad es igual al número de moles de soluto en 100 litros de disolución.